Sí, muy buenas tardes. Hoy, 18 de julio del 2020, quiero iniciar dándole mis más sentidas condolencias a los familiares y amigos de todos los compañeros de la salud que hemos perdido esta semana. Desde lo más profundo de mi corazón, le mando mis más sentidas condolencias. El tema de hoy es cuánto cuestan los días de sobrevida en un paciente con cáncer. No pretendo hacer un estudio o un análisis de costo-beneficio, porque estamos muy lejos de eso. Es algo más complejo, más que requiere de un análisis mayor. Hoy quiero hacer un recuento, una historia desde que nosotros iniciamos a estudiar oncología en 1989 y qué ha pasado en estos 30 años de la oncología, la medicina y el cáncer. Antes de entrar en materia de los medicamentos, quiero hacer una mención del Producto Interno Bruto de los países y cuánto gastan esos países en la salud. Vemos nosotros una tabla donde es encabezada por los Estados Unidos y los Estados Unidos en el 2018 invertían 14.3 de su Producto Interno Bruto en salud. En el 2020 están invirtiendo alrededor del 16%. Vemos Alemania, Noruega, Reino Unido, Italia, España. Vemos a Colombia que invierte 5.3 y vemos a México que invierte 2.8. Y en el último lugar de esta tabla vemos a la India que invierte 0.9%. Entonces ven ustedes que hay una gama importante de la inversión en salud y que tiene que ver con una política de los gobiernos en, en la inversión en salud. No por invertir más se tiene mejor servicio de salud. Yo que conozco el sistema de salud colombiano y conozco el concepto que tiene la ciudadanía en Colombia de la salud, a pesar de que invierten más que en Colombia, digo que en México es peor el concepto de salud que se tiene en Colombia que el que se tiene en México. México, a pesar de los problemas sociopolíticos que tenemos, a pesar de la corrupción que es muy grande, quizás se dan la mano con Colombia en ese sentido, los estatutos, los institutos de salud que hay en México son incomparables. Son grandes institutos de salud donde hay una medicina de alta calidad y una docencia también muy buena y reconocido en toda América Latina. Entonces, México tiene 2.8 de inversión en salud. Aquí vemos una tabla de barras donde observamos los 10 últimos años de México en inversión en salud. Y nos podemos dar cuenta que desde el 2010 al 2020 México no ha modificado mucho la inversión en salud. En el 2010 teníamos alrededor de 2.8 del PIB y en el 2020 tenemos 2.5. Es más, hemos invertido menos en salud en estos últimos años que hace 10 años. Y eso tiene que ver mucho con la situación que tenemos actualmente, porque según la
OCDE, que es la Organización para el Desarrollo Económico a nivel mundial, donde México hace parte de eso. Por cierto, México es la economía número 14 a nivel mundial, o sea que comparado con los 100 países que pudiésemos mencionar en la OECD, nosotros estamos en el número 14, tenemos una economía que es importante en América Latina, pero a pesar de eso no cumplimos con los rangos que menciona esa organización. Ustedes ven que en cuanto a médicos, la OECD dice que se debe tener 3.5 médicos por cada 1.000 habitantes y México tiene 2.6 médicos. O sea, nos falta un médico por cada 1.000 habitantes todavía. En enfermeras debemos tener 8.8 enfermeras por cada 1.000 habitantes y tenemos 2.9. En camas debemos tener 4.7 camas por cada 1.000 habitantes y solo tenemos una por cada 1.000. Esto es la realidad, por lo cual en América Latina y en los países pobres, como el África y algunos países de Asia, esta pandemia nos ha generado grandes costos humanos porque no estamos preparados para enfrentarla. Si en condiciones normales, estoy hablando sin pandemia, nosotros no reunimos los requisitos que nos asigna la OECD, en cuestiones de crisis, mucho menos. No estamos preparados nosotros para dar una medicina de calidad porque tenemos grandes deficiencias. Entrando en materia de oncología, cuando yo inicié a estudiar oncología en 1989, surgió la primera publicación de un estudio hecho en Estados Unidos, en el Hospital MD Anderson, donde el doctor Busdar y el doctor Tobagi, por cierto, es un doctor colombiano que tengo el gusto de conocer, de haber convivido con él, publicó este estudio en pacientes con cáncer de mama tratado con un esquema que se llama FAC. Es un esquema donde contiene una droga que se llama fluoracilo, adriamicina y ciclofosfamida. Y nos da un resultado interesante donde recuerden que los tumores se dividen en etapa clínica 1, 2, 3 y 4. En la etapa clínica 2 y 3 había una sobrevida libre de enfermedades 58-36% respectivamente, y a los 10 años había una sobrevida de 62% y 40% etapa clínica 3. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que de 100 pacientes, 62 están vivos a 10 años y etapa clínica 3 de 100 pacientes, 40 están vivos. Yo no quiero que nos entretengamos en cuanto al tipo de estudio, el autor, la revista, porque eso no es el objetivo de la plática. Lo pongo para que ustedes vean que es una, una plática argumentada en base científica, en algo muy serio, donde cualquier persona puede ir a consultar en estas revistas, donde está la información. Entonces lo traigo por eso, para fundamentar, para respaldar la plática, pero el objetivo es ver el costo de los medicamentos y ver cuánto viven los pacientes. Ese es el esquema que se utilizó hace 30 años con los doctores que ya mencioné en los Estados Unidos para cáncer de mama. Y ese esquema hoy, oigan bien, hoy 18 de julio del 2020 cuesta $59 ese esquema de tratamiento, que da una sobrevida libre de enfermedad alrededor del 50% en etapa clínica 2 y 3. 5 años después surge un medicamento que se llaman Taxano, que son de las familias de los taxanos, que se llaman paclitaxel y docetaxel. Vemos nosotros que cuando a esos medicamentos le agregan esta nueva droga que se llama paclitaxel, la sobrevida es 23 meses para los que recibían paclitaxel
contra 18 meses con los que no recibían docetaxel, hablando en pacientes con enfermedad avanzada, tipo 3, 4. Entonces, vean ustedes, con este nuevo medicamento que surge después del anterior, 5 años después, la sobrevida es 23 meses contra 18 meses. O sea, hay 5 meses de diferencia. Entonces, ese nuevo medicamento ya cuesta 23.949 pesos más. Recuerden que el anterior costaba 1.000 y tantos pesos, que son alrededor de 50 y tantos dólares. ¿Ok? Este medicamento, el solo medicamento cuesta 997 dólares. ¿Ok? El docetaxel y el paclitaxel, que ya ha disminuido su precio, hoy cuesta 347 dólares. Entonces, miren ustedes cómo en 5 años los medicamentos para tratar la misma enfermedad aumentó 10 veces más. ¿Ok? 10 veces más. Luego, a finales del siglo XX, surge una terapia que se llama anticuerpo monoclonal. Recuerden que hoy el gran auge de la oncología es determinar alteraciones genéticas para ver qué medicamentos pueden ser útiles para esa alteración genética. De ahí surge la terapia monoclonal, surge la terapia blanco y muchas otras más. Pero hoy la moda es estudiar el tumor para ver qué alteración tiene y buscar una medicina para esa alteración. Pero ojo, es aquí donde yo quiero que ustedes pongan toda la atención. Porque de cada 100 pacientes que tienen cáncer de mama, 25 tienen la alteración que se llama HER2-Neu. ¿Ok? Es una alteración que cuando se estudia el tumor se encuentra que este gen está alterado, el HER2-Neu. Solo el 25%, quiere decir que de 100, 25. Y de estos 25, cuando se le da el medicamento que se llama trastuzumab, que es este medicamento trastuzumab, de esos 25 solo responden 5, que es el 21%. Cuando ese medicamento se le administra a los pacientes que son candidatos para ese medicamento, solo le va bien a 21%. Quiere decir que de cada 10, solo 2 pacientes le va bien, a pesar de ponerle el medicamento que supuestamente su tumor es sensible. Y ese nuevo tratamiento cuesta 1.181 dólares. O sea que el agregar ese medicamento que produce 21% de respuesta tiene un costo de 1.000 dólares más al esquema anterior que ya costaba 1.000 dólares. O sea que son 2.000 dólares que cuestan esos dos tratamientos. Pero como ese tratamiento se pone por un año, entonces el costo total de tratar a un paciente que se le aplica el medicamento que se llama Herceptin, que es trastuzumab por un año más la quimioterapia, cuesta 36.000 dólares al año. ¿Okay? Estamos hablando que en México sería alrededor de alrededor de unos 80, 90 mil pesos en México. ¿Ok? Y en Colombia cuesta alrededor de unos ciento y tantos millones de pesos. Entonces, en México cuesta 36.000 dólares el tratamiento con trastuzumab porque se da por un año de tratamiento. Y el beneficio, la sobrevida global es 25 meses versus 20, o sea que la diferencia son 5 meses de beneficio. En aquel paciente que solo le damos quimioterapia con docetaxel, aquellos pacientes que le damos quimioterapia con docetaxel viven una sobrevida global de 20 meses y lo que le damos ese nuevo medicamento que se llama Herceptin o trastuzumab viven 25 meses, o sea la diferencia son 5 meses.
surge en el 2010 un nuevo medicamento primo hermano del anterior que se llama Pertuzumab. Ese medicamento este, se administró en pacientes con cáncer de mama que eran HER2 positivo, que tenían ese marcador, esa alteración genética, por 5 años. Se midió en 5 años la sobrevida y es 56 meses versus 40 meses, ¿ok? Con ese nuevo medicamento, pero aquí lo importante es cuánto cuesta el medicamento. El medicamento administrado junto con trastuzumab, porque se tienen que dar los dos medicamentos, el pertuzumab más el trastuzumab más quimioterapia. Ese tratamiento cuesta $71,000. ¿Ok? $71,000 que en México son alrededor de 130,000 pesos mexicanos y alrededor de 280 millones de pesos colombianos. Hay otro primo hermano de los dos que se llama adotrastuzumab entacina. Es el mismo medicamento, el trastuzumab, pero le agregaron una nueva sustancia para que permitiera que se unieran las proteínas del paciente. Ese medicamento se comparó con otro esquema que se llama capecitabina y la sobrevida global a 3 años dando ese medicamento fueron 29 meses versus 25 meses aquellos grupos que no se le dio el medicamento. Ese esquema de tratamiento cuando se daba trastuzumab más entacina, porque se dan dos, una ámpula de 160 y una ámpula de 100, se dan alrededor de 230 o 40 miligramos, cuesta alrededor de $25,000 este nuevo medicamento. Cuando se combinó este nuevo medicamento que se llama trastuzumab con entacina, más el pertuzumab, todos para cáncer de mama, ¿okay? No hubo diferencia significativa a 15 meses, o sea que daba igual dar esa combinación que no darla. No hubo diferencia en la sobrevida. Los pacientes que se le dio trastuzumab más paclitaxel sobrevivieron igual que darle trastuzumab entacina más pertuzumab. Este esquema, cuando se daba, este medicamento se llama Perjeta, que es el pertuzumab, más el Caxila, el esquema de tratamiento costaba alrededor de $42,000 el tratamiento. Recuerden que ese es un esquema de tratamiento que se dio por 6 meses en pacientes con cáncer de mama metastásico. Después de esa línea de medicamentos donde se determinaba que era HER2 positivo o no, surgió una nueva investigación donde se determinaba, se descubrieron unos nuevos medicamentos que tienen que ver con el BRCA1 y el BRCA2. El BRCA1 y BRCA2 son genes que tenemos todos, especialmente las mujeres, que cuando están alterados evitan que se pueda controlar el cáncer, ¿ok? Entonces hay medicamentos que tratan de corregir esa deficiencia. Por eso las mujeres que tienen BRCA1 y BRCA2 tienen alrededor del 50 al 60% de tener un cáncer cuando lleguen a los 70 años. Entonces hay un medicamento que sirve para esa alteración que se llama olaparib. Ese es un nuevo medicamento que se administró en un estudio que se llama Olimpia D, cuando se comparó contra capecitabina en pacientes con cáncer de mama metastásico que ya habían sido tratados en primera línea con otros esquemas de tratamiento. La sobrevida libre de enfermedad fue de 7 meses para los pacientes que le dieron olaparib contra aquellos pacientes que le dieron solo capecitabina. 7 meses versus 4 meses. En cuanto a la sobrevida libre de enfermedad, ¿ok? ¿Qué quiere decir sobrevida libre de enfermedad? Quiere decir que si hay 10 pacientes que tienen tumor,
digo, 10 pacientes que están libres de enfermedad, que no tienen tumor, y a 5 le regresa a los 4 años, entonces hablamos que hay una sobrevida libre de enfermedad del 50%. ¿Ok? Eh, Eso es lo que quiere decir sobrevida libre de enfermedad. Y sobrevida global quiere decir cuánto vive el paciente con o sin enfermedad. O sea, con o sin tumor, perdón, con o sin tumor, cuánto vive el paciente. Entonces, ahí no hubo diferencia significativa en cuánto vivieron los pacientes. Ese medicamento se llama comercialmente Limparsa. Son unas pastillas que vienen de 50 miligramos. Ese medicamento vale $5,369, ¿ok? Comparado con $329 que vale el anterior. Recuerde que estamos hablando de 7 meses versus 4 meses, o sea que la diferencia son 3 meses en dar o no el tratamiento. Y el costo son $5,369 para la nueva droga que se llama Olaparib versus $329 para la capecitabina. Hay otro medicamento de esa línea que tiene que ver con el gen BRCA1, se llama talazoparib. Es un estudio que se llamó EMBRACA y se comparó también con la misma capecitabina, con el esquema, la capecitabina que se utilizó anteriormente, y en pacientes con cáncer de mama metastásico. Resulta de que en ese estudio los pacientes que tomaron talazoparib vivieron 8.6 meses de sobrevida libre de enfermedad versus 5.6 meses los pacientes que tomaron capecitabina. Y no hubo sobrevida libre de enfermedad, no hubo diferencia en la sobrevida global. Entonces aquí la sobrevida libre de enfermedad fueron 8.6 meses comparado con 5.6 meses. La diferencia fueron 3 meses de sobrevida en utilizar talazoparib versus capecitabina. Ese medicamento talazoparib se llama Talcena, son cápsulas de 1 miligramo. Ese medicamento vale $6,000, ¿ok? Mensual, $6,000 mensual, comparado con $329 que vale la capecitabina. Entonces, la idea de esto es que veamos, uno, cuánto invierte el gobierno en la salud, que es muy poco. Recuerden que los gobiernos deben invertir por encima del 8.5 del Producto Interno Bruto y solo están invirtiendo México el 2.8, 2.5 y Colombia está invirtiendo el 5% del PIB. Estamos muy por debajo de lo que se recomienda a nivel internacional. No nos alcanza lo que se está invirtiendo para la salud. Pero si a esto le achacamos que con lo que hoy se trata un paciente con cáncer y que sobrevive de diferencia, son 3 o 5 meses o 6 meses, con eso que estamos gastando hoy tratamos 100 pacientes con lo que tratábamos antes, hace 30 años, con el esquema de doxorubicina, ciclofosfamida y 5-fluoracilo que costaba alrededor de 1,000 y tantos pesos, que son alrededor de 50, $70. Hoy un tratamiento llega a costar 35, $40,000. Entonces, hoy se nos ha multiplicado geométricamente el costo del mismo paciente con la misma enfermedad y que la sobrevida que estamos obteniendo o el beneficio sigue siendo muy poco para el esfuerzo que estamos haciendo. Los gobiernos son como la casa. Si usted con su pareja ganan alrededor de 10,000 pesos mensuales, tienen para gastar alrededor de 300 pesos diarios. Y de esos 300 pesos diarios, quizás la mitad de esos 300 pesos lo gastan en comida. Los otros 150 pesos lo gastan en pasajes, lo gastan en cosas para la escuela de los niños, para el teléfono, la luz y el agua, pero los 150 pesos de la comida
lo están invirtiendo solo para eso. Eso quiere decir que con esos 150 pesos para la comida ustedes no pueden comprar un corte fino porque no le alcanza. ¿Okay? El día que usted compre un corte fino, quedan en déficit para el teléfono, la renta, el agua, la luz y la escuela de los chamacos. Eso pasa con los gobiernos. Si nosotros no educamos a la gente y disminuimos la incidencia de cáncer, va a resultar que dentro de 5, 10 o 15 años el presupuesto que está asignado para la salud no nos va a alcanzar para tratar el cáncer. Cada día nos alcanza menos porque los nuevos medicamentos cuestan 100 veces más que los medicamentos viejos. Y eso quiere decir que nos alcanza para menos. Entonces es un llamado, es un llamado a la conciencia de la gente que tenemos que educarnos, que tenemos que prevenir, porque jamás podremos alcanzar en esta carrera brutal que tenemos con el cáncer en base al dinero, porque el dinero no se recoge en los árboles. Los dineros es producto de lo que nosotros podamos producir, las riquezas que podamos generar, y nosotros no estamos generando riqueza, estamos viviendo siempre con lo mismo. Muchas gracias, les mando un abrazo, nos vemos el próximo viernes.